canal de YouTube, ¿no? Un directo aquí ya hace falta, todos se hacen siempre en Facebook. Y bueno, saludando a todos en esta tarde maravillosa donde tenemos un tema muy de actualidad, un tema bastante impactante que de hecho viene sucediendo desde hace mucho tiempo, todo este tema impactante que tiene que ver con las entidades de los bosques. Hace poco subí una IA que habla sobre el hombre polilla, el Mothman, las profecías del hombre polilla, que de hecho tiene una película muy impresionante con Richard Gere que habla de estas profecías de este ser enigmático, siniestro, ave de mal agüero, que proyecta desastres. Pero hoy vamos a hablar de algo parecido que está saliendo en HBO, en la plataforma de HBO llamada Derry, ¿no? Derry Town, y que es como extensión de la serie de Stephen King de It, de eso, el famoso payaso Pennywise, que es una entidad interdimensional que prácticamente es el miedo ancestral que genera en los pequeños, en los infantes, en los niños, estos payasos tétricos y satánicos que prácticamente las entidades conocen los miedos más profundos de los infantes y se manifiesta en forma de payaso, o eso eligió el ente Pennywise. Sin embargo, Stephen King sabemos que es un autor muy enigmático, que sabe mucho de ocultismo, de horror cósmico y todas estas cuestiones. Sabemos que tiene algo que ver con las élites, no sé si directamente, pero conoce bastante del tema, como también lo conocía Lovecraft, y creo que Lovecraft todavía tiene aún más similitud o tiene bastantes conexiones con las élites satánicas masónicas, porque su abuelo era jefe de una logia masón grado 33 de Boston. Saludos a los que se están sumando al directo, a Claudia Flores hasta Los Ángeles y a Rosa María Miranda. Saludos a Rosa María Miranda, gracias María por tus bendiciones. Bueno amigos, hay una serie que les quiero recomendar si es que tienen la plataforma de HBO. Ya ven que hoy ya hay como 1000 plataformas en uno, que sale que incluso que se acaba de comprar la plataforma Netflix, adquirió a Paramount y hay todo un tema al respecto de ello, a Warner, perdón, a Warner, y hay todo un tema al respecto, pero bueno, yo tomé la oferta de HBO y estaba viendo esta serie de Derry Town, o de Derry, que es como un pueblo al norte de Maine, que de por sí Maine es un estado pequeño en Estados Unidos, uno de los estados más pequeños que hay en los Estados Unidos, y es donde, de hecho, la demografía de Maine es de puras personas ancianas. De hecho, los que saben, los estadounidenses que saben, dicen no recomiendan mudarse a Maine, en primer lugar por eso, por la población, la poca población juvenil que hay, y es un lugar ahí muy, pues poca densa, muy, no hay densidad de población, hay puros mayores, puros adultos mayores, casi no hay población juvenil. Sin embargo, aquí la serie pues maneja que Derry, un pequeño pueblo del estado de Maine, es un poblado ahí con jóvenes, ¿no? Y son los que son asiento de la base de esta serie de Pennywise. Dice aquí, vamos a ver las similitudes. Ustedes han conocido los casos del Wendigo y les hablaba de esta serie, Estos bosques están embrujados, que es serie también de HBO. Amigos, los espíritus oscuros que surgen en todos los bosques son realmente, está fuera de control. Portales abiertos por doquier en los bosques de los Estados Unidos, desde las montañas Apalaches hasta las Smoky Mountains, y senderos peligrosos que al cruzarlos la gente desaparece. Hay abducciones extraterrestres, hay zonas de cacerías de estos seres, incluso subterráneamente. Se llevan a las personas por cuevas. Ha habido bastantes personas que van buscando oro y no salen de las cuevas. Quién sabe qué las absorbe, qué se los lleva. Reptoides debajo de la tierra, seres que viven ahí, montículos, portales que entran a mundos internos de los extraterrestres, pero a nivel de tierra está repleto de entidades fantasmagóricas y oscuras, de energía pura, y no nada más en los Estados Unidos, también en México, Durango, las zonas de el Estado de México, montañas en Chiapas, todos estos chamanes que siempre
abren el camino con medio de bendiciones y para poder pasar por esos lugares hacen unos ritos, piden permiso a los espíritus del bosque. De hecho, también en Quintana Roo, en Cancún, se habla de que los hoteles tienen que tenerle un altar a los chaneques, ¿no? Los chaneques vienen siendo estos duendes juguetones mexicanos, ¿no? Pues, que prácticamente si no le rindes culto y orada su zona de hábitat, eh, ocurren desastres y los hoteles lo saben, los dueños de los hoteles por ley tienen que tener ahí una pirámide, un cuarto culto con una pirámide rindiéndole culto a los chaneques para que estos no hagan accidentes dentro del hotel y está estipulado por ley federal, no nada de superstición, porque saben que estos seres pues estás invadiendo el hábitat de los aluches, también se les llama, ¿no? Y esto está realmente impresionante, pero en Estados Unidos el mal está desatado. Y si nos vamos para Japón, pues el bosque de los suicidios en Japón es tremendamente maligno. Energía oscura, torbellino de almas que atrae a las personas a que se mueran y terminen sus días ahí por la energía depresiva y siniestra que guarda el bosque. Pero hablando de Pennywise, este payaso, que no sé si ustedes vieron si fueron asustados o les tocó en su infancia esta serie tan tremenda, esta serie de películas tan horribles de Pennywise, del payaso eso, pues tiene similitudes con el Wendigo y Stephen King lo basa en una historia real que ocurre y que se asienta en las comunidades de los bosques en los Estados Unidos con el ser del Wendigo, que pastores como el señor David Carrico dicen que pueden ser ángeles caídos que fueron castigados por Dios y que están vagando sin poder complacer los placeres de la carne y sin poder ver el paraíso, que son seres del bajo astral que cayeron del cielo y que son los caídos prácticamente, que están ahí rondando los bosques en busca de almas que atrapar. Claro que esto no está corroborado, es una hipótesis. También pueden ser los llamados arcontes o pueden ser portales por los cuales se trasladan los arcontes y que estos seres tienen la capacidad de modificar su forma física, de hablar como un familiar, como si un familiar, pues han imitado las voces de las familias y han tratado de entrar a los hogares haciendo trucos y cosas extrañas, pero siempre tratan también de seducir. Vamos a ver las similitudes. Aquí dice, Pennywise no está confirmado por Stephen King como una adaptación del Wendigo. El Wendigo es una entidad que hablan las tribus norteamericanas, los chamanes, los navajos, los cherokees, ¿no? Los Cree. Hay una tribu que se llama los Cree que tuvo un impacto directo con este ser, con el Wendigo. Vamos a ver cómo trabaja el Wendigo, cómo asusta el Wendigo, pero estos casos están documentados por todos los Estados Unidos, ¿no? Dice, este comparte rasgos importantes con esta figura del folclore algonquino, lo que ha llevado a muchos estudiosos y fans a relacionarlos. Es que Stephen King conoce las tradiciones de los chamanes. De hecho, si ustedes ven la película de Cementerio de Mascotas, pues el cementerio de mascotas donde se revivían a los animales muertos estaba en un territorio de un cementerio indio. Si ustedes ven la historia del Resplandor, ¿no? La película con Jack Nicholson o el libro, también te habla de que el Overlook, que es el hombre que le da el hotel Stephen King en su obra, estaba construido sobre cementerio indio, las ruinas de un cementerio indio que los indios trataron de proteger y ahí se construyó el hotel por la fuerza, ¿no? Ya estamos hablando de que Stephen King sí relaciona bastante de sus temáticas y sus novelas con los rituales chamánicos y territorio protegido por estos indios o estas tribus, ¿no? Pero, de hecho, en el caso del Hotel Overlook, del Resplandor, en la vida real, Stephen King se hospedó en el Hotel Stanley, ¿no? Y ahí es donde se inspiró para hacer la obra del Resplandor. ¿Qué es el Wendigo? El Wendigo es una entidad del folclore indígena del Norteamérica. Es un espíritu antiguo y depredador. Se alimenta de humanos, especialmente de niños. Cambia de forma o posee cuerpos. Se asocia al hambre, el miedo y la locura. Vive más allá del tiempo humano. Díganme si estas características del Wendigo no se parecen a las de Pennywise, el payaso eso. Todo concuerda, ¿no? Similitudes con Pennywise.
Pennywise es una entidad ancestral. Existe desde millones de años antes de la humanidad. Es metamorfo. Adopta la forma de los miedos de sus víctimas. Es un depredador infantil. Prefiere niños porque su miedo es más sabroso. En la influencia psicológica provoca paranoia, violencia y decadencia social. Habita en lugares liminales, o sea, en alcantarillas, en grietas o en espacios ocultos. Bueno, aquí el Wendigo habita en los bosques, ¿no? Son las eminentemente boscosas, en los árboles. De hecho, un caso de una persona en Estados Unidos, de una familia que quería mudarse de, de la zona urbana a una zona boscosa, no me acuerdo el estado, pero era posiblemente Montana o un estado de estos del norte de los Estados Unidos. Ella tenía un perro, ¿no? Un perro labrador, típico de los estadounidenses. Y el perro labrador, ella tenía un silbato para llamarle. Este silbato utilizan tiene vibraciones que solamente el perro conoce. Y esta vibración, pues emite una vibra en otros aspectos sonoros que es imperceptible para el oído humano, pero el perro lo escucha. Entonces la persona, al tratar de atraer a su perro, sonó el silbato en medio en el porche de su casa boscosa, y el perro vino. Pero también ese silbido de baja intensidad, imperceptible para el oído, atrajo la atención de un ser extraño llamado Wendigo, ¿no? La mujer lo describía de la siguiente manera: es un capítulo que viene dentro de la serie que yo les menciono, Bosques Embrujados en HBO. La mujer estaba, pues el marido se iba a trabajar y ella se quedaba sola con su hijo y su perro. Cuando en la tarde notó, siempre es un patrón lo que ocurre cuando pasan estas cosas, y también cuando se ve a pie grande, ¿no? Notó que cuando salió al pórtico de su casa en el bosque, no había aire, o sea, no estaba ululando el viento, era como si no hubiera viento, ningún sonido de un animal del bosque se escuchaba por ningún lado. No se escuchaban ni grillos, ni pájaros cantando, todo muy extraño. Esto también ocurre en las abducciones extraterrestres, ¿eh? Es muy extraño. El clima como que cambiaba, como que el ambiente era más denso, como que algo estaba por pasar. No se escuchaba nada, muy extraño. La mujer se metió a su casa, cerró la puerta, se puso a ver la televisión. Cuando se hizo más noche, le tocaron a la puerta con fuerza. La mujer, asustada porque no era su marido traía llave o llamaba a la puerta de una manera más suave, salió y observó por la rendija de la puerta y notó por la ventana también, creo que era la ventana por donde notó que a lo lejos, a donde estaba ya la zona boscosa, había como un tipo de lobo, pero parado en dos patas, como si estuviera caminando, con las patas de atrás más alargadas que las de adelante. Una cosa amorfa. En el folclore mexicano se podría definir como un nahual, o un nahual, de estos de los brujos que toman forma de animales, pero no era un brujo. El lobo se paró más en sus dos patas y se elevó en una altura muy grande, y los ojos se le hicieron más rojos, enseñando unas fauces extrañas, y después los ojos le cambiaron de color y empezó a brincar en torno a la ventana, o sea, como que corrió hacia la ventana. La mujer quedó impactadísima, en shock. Su hijo estaba en el piso de arriba, no vio nada, el perro estaba vuelto loco ladrando, y volvieron a tocarle la puerta, ¿no? Este ser extraño amorfo. Y después, cuando la mujer se acercó a la perilla para cerciorarse que estuviera cerrado, eh, oyó la voz de su esposo, ¿no? Pero no era una voz metálica, similar a la de su esposo, y le decía: Magda, ábreme, Magda, ábreme, ábreme por favor, estoy cansado. Pero no era la voz de su esposo, era el Wendigo, ¿no? Que estaba asumiendo la voz de su esposo y estaba por toda la casa rodante, tratando de entrar. Revoloteaba por el techo, por la ventana, tocaba todo, pero no se metía. Y después decía: tengo aquí un regalo para ti, te traje un regalo. Pero obviamente la mujer estaba en shock. Así duró como una hora esto, ¿eh? No creen que fue rápido, no, duró como una hora. Eh,
prácticamente estaba en un grito la mujer. El niño se despertó eventualmente, también fue testigo de esta cosa. La mujer le dijo que no se acercara o no se a la ventana por nada del mundo, que se mantuviera en una posición de defensa. Buscó la escopeta, que obviamente tenían ahí una escopeta, pero el objetivo de esta entidad era entrar. Y si nos ponemos más serios en cuanto a la demonología, sabemos que los demonios van a donde son invitados. Entonces, el que no entre la mujer tenía algo demoníaco al respecto. El que no entre el ser llamado Wendigo. ¿Por qué? Porque tiene que ser invitado a entrar. Entonces, no podía entrar a menos que recibiera la invitación. Pero estaba tratando de entrar y forcejeando la puerta. Cuando llegó el marido del trabajo, no creyó en la historia al principio, se lo atribuyó a que eran nuevos en la casa, a que estaba nerviosa, a que era una cosa ahí, una pesadilla, una tarde de siesta, no le puso mucho atención. Sin embargo, eventualmente los ataques continuaron. El perro fue poseído por el Wendigo. El perro se empezó a comportar de maneras negativas, empezó a ser agresivo, estaba depresivo, ya no era el mismo perro labrador alegre de antes y prácticamente estos ataques continuaron hasta que su marido le tocó el ataque directamente. La mujer estaba dormida, esto fue en horas de la noche, pero no llegó como un lobo así como se los manifiesto, era otra cosa más amorfa y tenía la cara como de una calavera con unos ojos relucientes, al mismo tiempo tenía carne, era como digamos un tipo de chupacabras, ¿no? Muy extraño, también alargado, y que también imitó la voz de un familiar de él para que le abriera la puerta. Pero el tipo no lo vio por la ventana, el tipo le abrió la puerta directamente y lo vio de frente. Inmediatamente cerró la puerta, o sea, no se lo comió ni nada más, lo quiso asustar y el tipo se quedó en shock. No, era un escéptico de primer nivel, no creía ni siquiera en el fantasma Gasparín. Pero desde esa tarde todo cambió. El tipo se volvió creyente de todo lo sobrenatural, le pidió perdón a su esposa, ya saben todo lo que ocurre cuando estos casos se le aparece un escéptico y se mudaron eventualmente de la casa rodante del bosque porque no podían estar con esta entidad. Pero la mujer, Magda, atribuye a que el silbido con el que llamó a su perro fue lo que atrajo la atención de esta entidad. Y esta entidad se obsesionó con la familia, con los humanos que habitaban en la casa rodante del medio del bosque. Entonces, esto es lo que hace el Wendigo. Otros no son tan afortunados y ahorita vamos a analizar otros casos. Vamos a ver entonces lo que dijo Stephen King, que yo pienso que tiene muchos conocimientos de ocultismo y está conectado de alguna u otra forma con las élites. Ha mencionado que Pennywise se inspira en monstruos arquetípicos universales. El concepto del mal cósmico lovecraftiano. Miedos infantiles clásicos. Payasos, hombres lobo, momias o vampiros. Bueno, aquí yo creo que al igual que el Wendigo cambia de formas, ¿no? Como hemos sabido también que hay un portal abierto en el rancho Skinwalker de California, que el Skinwalker es también un Wendigo. Skinwalker significa piel andante. Y estos son pues prácticamente un marujo de pieles andantes, cosas como lobos, amorfos, seres extraños. Y el rancho Skinwalker en California pues ha sido también centro de avistamientos, no nada más de actividad extraterrestre, sino también de estos seres extraños. Bueno, no es exactamente en la historia de Derry de HBO, sino en lo que se muestra y se menciona en It capítulo 2 y en el canon de la novela, de donde la serie Welcome to Derry toma esa base. En el canon de eso, o de It, se menciona una tribu antigua en la novela llamados los Xocopiwa. Esta tribu fue testigo de la llegada de It a la tierra cuando cayó del cielo. Bueno, aquí los arcontes abren portales. Yo no creo que hayan caído del cielo en un meteoro como lo indican las series de Stephen King, sino que son portales dimensionales que se cruzan entre dimensiones en universos paralelos, donde muchas de estas entidades son atrapadas en este plano porque vibran bajo, y este plano en el que nos encontramos, la tercera densidad, son
vibraciones bajas de las que se alimentan y se alimentan del miedo, como los arcontes de los que habla David Icke y los gnósticos de los manuscritos del Hab Hammadi, ¿no? De los pergaminos del Hak Hammadi, encontrados en una cueva, los arcontes. Y estos arcontes pues son los vigilantes que se alimentan de la negatividad y de causar confusión y locura en el ser humano. Dice aquí, esta tribu no lo controlaban totalmente, pero sí desarrollaron rituales para enfrentarlos, en especial el ritual de Chut, una ceremonia chamánica para confrontar a la entidad en el plano espiritual. Esto es clave, no lo mantenían encerrado, sino que sabían cómo resistirlo y debilitarlo. Eso lo acerca al Wendigo muchísimo más. En el folclore indígena, el Wendigo no siempre puede ser destruido. Solo chamanes o rituales específicos pueden ahuyentarlo, debilitarlo o impedir que domine a la comunidad, porque esa es otra cosa, ¿eh? Estos espíritus, si toman más poder y se ensanchan en su poder, pueden desaparecer comunidades enteras o pueden alimentarse de las comunidades o de ofrendas que ciertos enlaces superiores, por ejemplo, personas que quieren entregar a alguien a cambio de favores, pues hacen pactos con estas entidades y les da de alimentos a alguien de la comunidad. En México ha pasado. Comunidades enteras han sido poseídas por locuras y han terminado en accidentes o han terminado mal estas comunidades. Y lo dice también el chamán de Catemaco, el unicornio negro, ha hablado de esos casos, ¿no? Que es el brujo mayor de Catemaco. Estos espíritus se encuentran en todo México y te llevan, cuando tú te pierdes en el bosque, te llevan al error, te llevan a ser engañado, fingen olores, ¿no? Si tú fingen, por ejemplo, olores a lo que le atrae al ser humano en ese momento, vino, cerveza, carne asada, y te seducen para que seas poseído y eventualmente termines sin tu alma o chupado por estos seres del error, ¿no? Dice aquí, el paralelismo es claro. Una entidad antigua, ligada al miedo y al hambre, combatida mediante conocimiento ancestral, no armas modernas. Diferencia importante. Aún así, Pennywise no es un espíritu indígena. It es una entidad cósmica extradimensional del macroverso, pues se mueve entre dimensiones, ¿no? Los indígenas no lo crean ni lo invocan. Bueno, en el caso del Wendigo, se puede invocar o llamar la atención de este ser, ya sea si entras a su zona o a su hábitat o hagas pequeñas cuestiones que llamen su atención, como lo del silbato para perros, que eso fue lo que atrajo a la señora del capítulo de que les hablo, que son capítulos reales, ¿no? Solo son los primeros humanos que entendieron su naturaleza, o sea, los chamanes entendieron la naturaleza de que se alimentaba del miedo. Conclusión clara, sí, una tribu indígena logró mantener a Pennywise a raya mediante rituales. No lo convertía en un Wendigo literal. Stephen King mezcló la mitología indígena con el horror cósmico. Por eso, muchos estudiosos dicen que Pennywise es un Wendigo reinterpretado bajo la lógica del horror Lovecraftiano. Bueno, y aquí también tiene que ver con el Predator, ¿no? El de Depredador, de la película de Arnold Schwarzenegger, que también es un ser que baja a cazar humanos, que también tiene que ver con los arcontes que a veces vienen aquí a la Tierra a cazar humanos, pero eso era más literal, ¿no? Y que, por cierto, también tiene que ver con el de este ser que parece una gárgola, que también caza humanos. Siempre en Hollywood siempre es recurrente estos temas extraños. Por algo las élites de Hollywood ponen estos temas en la palestra, porque saben que tienen una base de real. Estoy hablando de la película que tiene varias partes, ¿no? Una que parece gárgola con un sombrero que tiene alas, ¿no? Ustedes me pueden recordar el nombre de la película. Creo que se llamaba La Gárgola, ¿no? Algo muy raro, ¿no? Pero tuvo mucho éxito. Aquí en los comentarios si me lo pueden decir. Dice aquí, existen relatos de testigos y al menos un caso histórico documentado que suele citarse cuando se habla del Wendigo. El caso documentado de Swift Runner en 1878. Canadá, territorios del noroeste. Este es el caso más citado y mejor documentado.
Creeper, dice Mario Alberto Lozano, creo que sí, Jeepers Creepers, correcto, gracias Mario. Eso es, se parece mucho al Predador, al Predator. Entonces surge una y otra vez en la escena del horror de Hollywood este tipo de cosas porque tienen una base real, son zonas de cacería de estos seres. Aunque en la de Jeepers Creepers y la de Pennywise ya se centran en territorios urbanos. Dice, Swift Runner era un cazador Cree, o sea, de una tribu indígena llamada los Cree. Vivía con su familia en una zona aislada durante un invierno extremadamente duro. ¿Qué ocurrió? Afirmó que un Wendigo lo poseyó. Durante el invierno, mató y se comió a su esposa y a sus hijos. Cuando llegó la primavera, caminó hasta un fuerte colonial y confesó lo ocurrido. Alegó que ya no era humano, que el Wendigo lo había obligado. O sea, estamos hablando aquí que era un tipo que vivía en una zona aislada durante un invierno extremadamente duro. Díganme si no tiene que ver con la historia del Resplandor de Stephen King. En un invierno extremadamente duro, el tipo que interpreta a Jack Nicholson, no me acuerdo cómo se llamaba, es poseído por algo. Ahí se habla de espíritus que habitan en el hotel, que la casa el Overlook es como una batería que abre portales y que alimenta a los espíritus y que poseen a las personas, pero estaba construido sobre territorio indio, en una zona aislada, en un invierno duro, fue cuando ocurre este tipo de posesión. ¿Tiene similitudes? Claro que las tiene, porque aquí fue durante el invierno, estamos hablando de un caso real y documentado. Dice aquí, cuando llegó la primavera, llegó hasta un fuerte colonial y confesó lo ocurrido. Mató y se comió a su esposa y a sus hijos. Fíjense nada más. En el caso del Overlook, el tipo mata a su familia con un hacha o intenta matarlo ya después, ¿no? Él dijo que algo que ya no era humano fue que lo poseyó y que el Wendigo lo había obligado. Tomó control de su voluntad, que es un proceso. Va controlándote la voluntad poco a poco. El registro oficial dice que fue juzgado por autoridades canadienses. No había escasez extrema de comida, lo que descartó supervivencia forzada. O sea, tenía comida, no tenía necesidad de comerse a su esposa y a sus hijos, ni mucho menos. Y el tipo fue ejecutado por ahorcamiento. Para la justicia fue un crimen. Para los Cree, o sea, la tribu que sabe de estas cosas, fue un caso claro de Wendigo. Alguien dominado por hambre espiritual, locura y canibalismo. Testimonios indígenas tradicionales. En relatos alonquinos, o sea, estamos hablando de las tribus Cree, Ojibwa y Alonquín, el Wendigo no siempre es un monstruo físico. Muchas veces es una persona que empieza a cambiar, o sea, que empieza a ser poseído. Pierde empatía, desarrolla un hambre insaciable, se vuelve violenta. Los ancianos describen señales previas a este proceso. Aislamiento extremo, sueños recurrentes con nieve y carne, voz cambiada, ojos hundidos, obsesión con el hambre. Cuando alguien mostraba síntomas, era expulsado del campamento o incluso ejecutado preventivamente para proteger a la comunidad. Esto está registrado en estudios antropológicos del siglo XIX. Amigos, también tengo que decir que los pasos para una posesión demoníaca son similares, ¿no? O sea, simplemente que cambia de lo rural a lo urbano. Dice aquí Hernán Beraoc, hola hermano, gracias por tus palabras, estoy escuchando atentamente lo que decís y te agradezco, ¿no? Gracias a ti, Hernán, a ti por estar aquí en este directo. Dice, la psicosis del Wendigo. Algunos antropólogos modernos hablaron de una supuesta psicosis de Wendigo. Individuos que creían convertirse en Wendigos, deseo de comer carne humana, terror a sí mismos, episodios psicóticos. Hoy es un tema debatido. O sea, la palabra Wendigo creo que tiene que ver con viento, ¿no? Wind es viento en inglés. Y sabemos que la élite Illuminati o luciférica, uno de los nombres para los Illuminati es moría conquistando el viento.
Chicago es llamada la ciudad de los vientos y dicen que Moria conquistado en viento tiene su asiento en Chicago y hay sedes masónicas importantes, incluso donde Obama nace, ahí, ¿no? Donde Obama tuvo su asiento de poder y mucho del crimen organizado masónico, porque gran parte del crimen organizado italiano masónico viene a partir de la masonería y de la CIA. Estaban conectados con el gobierno. Pero bueno, de ahí viene la palabra, porque surge a través del viento, es una entidad que cuando se siente también va surcando los árboles como un viento frío que va abriéndose paso, como la película Devil Dead de Sam Raimi, la uno, ¿no? Bueno, también la 2. Pero bueno, dice aquí. Algunos creen que fue malinterpretación colonial, otros creen que sí existió como síndrome cultural real, pero lo importante es esto. La creencia era tan fuerte que la gente actuaba como si fuera real. Aquí quiero decir otra cosa. Hay un escritor, creo que se llama Algernon Blackwood, que tiene una lectura o un cuento corto llamado El Wendigo, donde habla también de esto a profundidad y se lo recomiendo. Hace mucho leí ese cuento corto de Algernon Blackwood, que es experto en ocultismo también y tiene bastantes situaciones que explican que también creo que era un aristócrata conectado con las élites. No aristócrata de los altos rangos, pero tenía muchos conocimientos y también profundiza en el Wendigo. Esto se da, el Wendigo o los avistamientos del Wendigo, que es diferente a Pie Grande, ¿eh? En el norte de Canadá, en Minnesota y en Wisconsin. Bueno, Wisconsin es un estado que está al norte, pegado con Canadá, también en Minnesota y el norte de Canadá. También en Michigan, aquí no dice, pero en Michigan también Michigan es un portal tremendo en los Grandes Lagos. Hay un portal abierto en los Grandes Lagos donde surgen todo tipo de criaturas. Incluso se habla de que se han visto criaturas aladas impresionantes ahí. Se ha visto incluso pterodáctilos en la actualidad, porque estos portales están ahí. Y ni siquiera hablemos de las luces de Michigan, un caso que conmocionó a todo el estado en su momento, donde ya se supo que fue real. Los operadores de la torre de control vieron a estos extraterrestres, estas naves extraterrestres hacer coreografías impresionantes en los cielos, y lo dicen personeros de la torre de control que fueron testigos de primera mano. Entonces hay un portal abierto, lo dice Stuart Surlow, y ya hemos hablado al respecto, pero todo esto sigue en esto, ¿no? Dice aquí, las descripciones comunes son una figura alta, extremadamente delgada, ojos brillantes, movimiento antinatural. Sí, es verdad, es lo que les menciono. Eran unas figuras extremadamente altas, como el lobo que les describí al principio, y también ojos brillantes y movimiento antinatural. Sus movimientos de las extremidades no son antinaturales, o sea, se mueven como para atrás, para adelante, muy extraño, muy morboso, diríamos, ¿no? Y eso también es hecho a exprofeso para causar horror en las personas. Dice aquí, no hay pruebas físicas concluyentes, pero sí hay consistencia en las descripciones. Y estamos hablando de descripciones que datan de años y años de indiferencia, ¿no? Conclusión, sí hay un caso histórico documentado, el de Swift Runner, y hay múltiples testimonios tradicionales indígenas, aunque no hay prueba científica de un Wendigo físico. Muy bien. El relato del cazador que oyó al Wendigo. Dicen los ancianos que hace muchas generaciones, en un invierno interminable, un joven cazador se separó de su clan, para buscar alimento. La nieve cubría todo. Los animales habían desaparecido. El frío ya no dolía, quemaba. Durante 3 días no comió. La cuarta noche, mientras caminaba entre los pinos, oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Siempre, esto es una constante. Usurpan el nombre de un familiar, ¿no? La voz venía del bosque, suave, casi familiar. Tengo fuego, tengo carne. El cazador sabía la regla. En invierno nadie llama desde el bosque. Aún así siguió la voz. Entre los árboles vio una figura, demasiado alta, demasiado delgada, la piel gris como ceniza y los ojos hundidos y brillantes. No caminaba, se deslizaba sobre la nieve. El cazador sintió algo peor que el miedo: hambre, un hambre que no era suya. El ser habló otra vez: come conmigo y no volverás a tener frío.
El Wendigo no atacó, nunca lo hace al principio. Le mostró visiones, le mostró a su familia muerta de hambre, a su estómago vacío para siempre y el fuego que nunca se apaga. El cazador entendió la verdad. El Wendigo no devora el cuerpo primero, devora la voluntad. Recordó las palabras del chamán. Si lo miras a los ojos, ya te pertenece. Si pronuncia tu nombre y respondes, estás perdido. El cazador se cortó la palma de la mano, dejó caer sangre sobre la nieve y gritó el nombre de su clan y de sus ancestros. El Wendigo chilló, no de dolor, sino de hambre frustrada. Estamos hablando de que el tipo mantuvo su voluntad intacta, vibró alto y fue desafiante con el Wendigo, no sucumbió a el debilitamiento de la voluntad, que estos seres primero buscan debilitar tu campo áurico, tu psique. Si no lo hacen, si no te debilitan, puedes contraatacar. Y esto son los gritos de guerra chamánicos, ¿no? Tienen un grito de guerra los chamanes que es precisamente para controlar su campo espiritual y alejar a estas entidades. Y estos gritos de guerra son característicos, cada uno tiene su grito de guerra individual, según los relatos chamánicos. La figura se hizo más grande, más delgada, hasta que el viento la dispersó entre los árboles. Muy bien, amigos. En otras ocasiones se ha documentado de que los cazadores o las personas que se extravían y encuentran al Wendigo cara a cara empiezan con un proceso de debilitamiento gradual y de depresión. Empiezan a evitar el fuego, no comen carne y duermen lejos del grupo. Entonces, poco a poco se apagan, ¿no? Y mejor lo expulsan del grupo porque saben que el Wendigo los posee. Esto es muy común en las comunidades indígenas, en las reservas protegidas. No creen que en las zonas urbanas, pero esto es muy común. Los Wendigos están por doquier, los Sasquatch. Si ustedes van a las zonas rurales, ven 50 veces más avistamientos de extraterrestres o naves espaciales mucho más cerca que las zonas urbanas. Todo esto por la naturaleza de los portales que atraen la energía de estos seres, ¿no? En las zonas rurales, en la sierra, en todas las montañas, son zonas de cacería. Significado del relato. Para los pueblos alonquinos, esta historia enseñaba que el Wendigo nace del hambre extrema o de la confusión, también del egoísmo o de la ruptura del lazo comunitario. Entonces, esto siempre tiene su similitud con Pennywise. Ahora bien, vamos a ver las similitudes o los paralelismos, que es de lo que se trata este video, ¿no? Vamos a conectar directamente el relato del Wendigo con Pennywise punto por punto sin forzar paralelos. El Wendigo y Pennywise es el mismo arquetipo, no ataca, primero seduce. No irrumpen con violencia, llaman por el nombre y ofrecen comida, fuego o alivio al hambre. Recuerden el payaso eso, ¿no? Que está en la alcantarilla seduciendo al niño con un globo o con unas palomitas y le dice, ven, acércate a la alcantarilla, aquí tengo tu globo, o aquí hay una fiesta debajo, ven para acá, ¿no? Y toma al niño y se lo lleva a la alcantarilla y bueno, esa es la seducción que hacen primero. Igualmente el Wendigo primero seduce por medio del nombre y atrae, como lo vemos en el folclore indígena. Dice aquí, primero numerología 33510, en las montañas de Montserrat hay portales. Sí, de todas las montañas en México hay muchas cosas que no se saben, y brujería impresionante, las luces. Es impresionante el nivel de ocultismo y brujería que hay en México. En las montañas las bolas de fuego son puras brujas. Dice aquí que rompen la desconfianza antes de devorar, ¿no? Pennywise no mata de inmediato, habla con los niños, ofrece globos, diversión y compañía. Se alimentan de lo intangible. El Wendigo se alimenta del hambre espiritual, del aislamiento, de la pérdida de humanidad. Mientras que Pennywise se alimenta del miedo. El miedo sazona la carne, al igual que el adrenocromo para los iluministas. El cuerpo es secundario. Lo importante es el estado mental de la víctima. Es verdad, o sea, el proceso es lo importante. Los dos cambian de forma. El Wendigo cambia de forma y puede parecer humano al inicio. Puede imitar voces conocidas y su forma real es antinatural.
mientras que Pennywise es un metamorfo. Se convierte en el miedo específico de cada niño. El payaso es solo una máscara. Sí, el payaso es una forma que adoptó la entidad inmemorial, inmemorial porque está aquí desde siempre, o sea, llevaba aquí antes de los dinosaurios, según la leyenda de Stephen King, y pues prácticamente se alimenta del miedo, y cuando los hombres aparecieron en la Tierra es cuando empezó a modificar su forma de ataque psíquico y el miedo ancestral, y el miedo de los niños es lo que le causa más placer, y los niños tienen un miedo innato a los payasos porque los payasos psicológicamente son confusos y pueden cambiar de ánimo, de un estado de ánimo al otro, y primero generas confianza, pero hay siempre esta cuestión que genera ese miedo que no se puede definir en un payaso, ¿no? Y los niños lo entienden. No lo entienden más bien. Entonces, el payaso es más fácil de asumir para que los niños teman y sean más fáciles de dominar. El nombre tiene poder. El decir el nombre del Wendigo atrae su atención. Responder cuando te llama te vincula a él. Y Pennywise, dice aquí, saber su nombre, eso, y nombrarlo sin miedo le resta poder. El ritual de Chott es un combate de nombres, voluntad e identidad. En ambos casos, el lenguaje es un arma espiritual. Bueno, amigos, también vamos a analizar que muchas de estas entidades siempre se adhieren a un espíritu débil, a un espíritu que vibra en depresión, a un espíritu quebrado, a un espíritu que está debilitado, porque es más fácil para ellos ir deshaciendo la voluntad de un espíritu ya debilitado. Personas que están dentro de las adicciones, personas con problemas emocionales, con cuestiones personales en casa, y esto nada más viene a agravar la situación y poco a poco conducirlos al foso del abismo. Dice aquí, el Wendigo no se combate con fuerza bruta, se usan rituales, fuego o palabras sagradas. El chamán es clave. Pennywise no puede ser derrotado solo a golpes. El ritual de Chott y la unión de grupos son esenciales. El conocimiento ancestral vence donde falla la violencia. Es una batalla espiritual, tal cual lo dice la Biblia. El verdadero monstruo es la ruptura social. El Wendigo nace cuando alguien rompe el tabú máximo, el canibalismo, algo que los Illuminati son su piedra angular, y ya lo hemos analizado en los libros de Kerr Baker. Representa el egoísmo absoluto. Pennywise, Derry prospera porque la comunidad ignora el mal. Así es, amigos. Si ustedes ven la serie de Derry, todos se hacen estúpidos, ¿no? Los tiran de locos a los niños. No, estás loco, es una fantasía, estás volviéndote loca, ¿no? Adultos ciegos, violencia normalizada, silencio colectivo. O sea, están desapareciendo niños por todos lados y toda la gente voltea para el otro lado, y la entidad toma como caldo de cultivo esa falta de valentía o de afrontar la verdad de la comunidad y se enquista más y toma más poder eventualmente. Stephen King no copió al Wendigo, pero bebió del mismo pozo mítico. Yo digo que sí, estaba hablando del Wendigo, nada más que lo trasladó y le puso de la zona rural a una zona urbana. Derry como territorio Wendigo. Derry no es solo un pueblo maldito. Funciona exactamente como los territorios del Wendigo en los relatos indígenas, lugares donde la comunidad permite que el mal se normalice. El Wendigo necesita silencio. En las historias algonquinas, el Wendigo no puede prosperar si es nombrado y enfrentado. Crece cuando nadie habla, nadie acusa y nadie recuerda, es decir, cuando todos se hacen estúpidos. Derry, los adultos no ven asesinatos evidentes, desaparecen niños y se acepta como tragedias aisladas. La memoria colectiva se borra cíclicamente. El silencio es el alimento principal de It. Bueno, vamos a analizar el siguiente punto. La ceguera adulta, posesión suave. En relatos tradicionales, el Wendigo no siempre posee cuerpos. A veces entorpece la percepción, vuelve normal lo aberrante. En Derry hay policías incompetentes, padres violentos, racismo, abuso, crueldad cotidiana. No todos están poseídos,
pero todos están ligeramente torcidos y eso es peor que una posesión total. Ciclos de hambre. Esto es muy importante, amigos. Es muy importante los ciclos de hambre. El Wendigo aparece en ciclos de invierno y escasez. Está documentado esto. Eso, Oid duerme 27 años, despierta a alimentarse y vuelve a hibernar. Muy interesante que haya escogido el autor de It 27 años, el número 27. ¿Tendrá algo que ver con el Club de los 27, los cuales se sacrifican los artistas y personas del entretenimiento que mueren a los 27 años, luego de una posesión o luego de un pacto demoníaco? Lo dejo a la hipótesis del que nos está viendo. Y también Jeepers Creepers, que me compartieron el nombre, también después de un tiempo, creo que son 27 años, no recuerdo bien, ahí me lo compartirán, vuelve a salir después de cierto tiempo a cazar, después de mucho, ya que se borraron los sucesos anteriores y vuelve la amnesia colectiva y vuelve a atacar. Y lo mismo pasa con Depredador, también creo que cada tanto tiempo llegaba a cazar a la Tierra, ¿no? El ser este ancestral depredador de Arnold Schwarzenegger, película que marcó una época. El lugar queda marcado. Perdón, dice aquí, durante cada ciclo aumenta la violencia, ocurren tragedias colectivas, incendios, explosiones o masacres. El pueblo entra en su invierno espiritual, o sea, empiezan a cazar, zona de cacería. El lugar queda marcado. En las leyendas, el lugar queda marcado por donde caminó el Wendigo, el bosque se vuelve estéril, los animales huyen y el frío se siente distinto. No son leyendas, está documentado. Y es lo que les decía, que no se escuchan aves, no se escuchan grillos, no se escuchan los ruidos de la naturaleza. El bosque se vuelve estéril, sí que hay como un ambiente de decaimiento en las zonas por donde el Wendigo pasó y marcó el territorio, y los animales no se acercan, y cuando hay estas apariciones del Wendigo o también de Pie Grande, el frío se siente distinto y hay un viento intenso, ¿no? Muy, muy extraño. Y también esto pasa en las montañas Apalaches. Muchos han dicho que siempre que hay desapariciones de niños o de personas es precedido a caídas de nieve o a tempestades. Siempre llueve antes de estas desapariciones, tormentas eléctricas, mucha nieve cayendo, cosas muy extrañas, y después empiezan a ocurrir estas desapariciones. Es como un patrón que se repite. En Derry, estos lugares quedan marcados en casas donde algo pasó, zonas evitadas sin razón clara. El canal, las alcantarillas, la casa Neibolt, el espacio conserva la memoria del mal. El Wendigo no crea el mal desde cero, lo amplifica. Pennywise no inventa el racismo de Derry, no crea el abuso, no inicia el odio, solo lo empuja un poco más y se aprovecha de él. Pues sí, lugares que están vibrando bajo son caldo de cultivo para que estos entes parásitos dimensionales atraviesen el portal y se aprovechen de los débiles. Por eso es tan difícil de detectar. Conclusión final. Derry es un territorio Wendigo porque el mal es cíclico. La comunidad colabora por omisión. El silencio alimenta al depredador. El lugar recuerda aunque la gente olvide. Pennywise no necesita dominar el mundo, solo necesita un pueblo que mire hacia otro lado, y Derry siempre lo hace. Amigos, les agradezco su tiempo. ¿Qué opinan de estas cosas tan impresionantes? Todo el folclore indígena se compagina con el conocimiento ocultista de Stephen King, y desafortunadamente, como podemos ver, estos no son invenciones. Derry, el payaso It, eso está basado en el Wendigo y los paralelismos están ahí, los hemos analizado a profundidad. Estos seres abyectos y del error se alimentan, los arcontes se alimentan del alma, de las emanaciones depresivas del alma humana y de nuestro campo áurico, y es cíclico. Siempre esperan a que uno vuelva un tiempo numerológico y empiece otra vez a borrarse la conciencia colectiva para volver a atacar y así mantener el patrón en marcha de alimentarse del miedo. Y por eso es muy recomendable
tomar precauciones a las personas que estén en áreas rurales, en los bosques, que se protejan y sobre todo que hagan excursionismo en todos estos lugares porque son zonas de cacería, aunque muchas veces se traslada a las áreas urbanas que vibran bajo, bodegas abandonadas, las mismas alcantarillas, todo eso son parásitos, entes, los cementerios mismos, hospitales. Mucho cuidado, amigos, sobre todo las personas que sean espiritualmente despiertas. Pero bueno, ahí está. Lo que quería decir es que la historia que se basa en el payaso It Pennywise y recientemente la adaptación que hizo HBO de Derry, que se llama Bienvenidos a Derry, es real. No es en invenciones. Está aderezada, sí, pero basada en la historia real del Wendigo. Y también hay algo más oculto y siniestro porque hay otros filmes, como lo hemos analizado, Jeepers Creepers, Depredador y otros que por ahí salen, que tienen el mismo patrón cíclico, numerológico y la misma conciencia colectiva y la misma vibración baja. Amigos, les agradezco su tiempo. Estamos estrenando directo en YouTube. Vamos a subir este video editado con un fondo para Facebook y también pues por este mismo canal para todos ustedes. Les pido que se sumen, compartan y se suscriban a nuestro canal en Facebook y en YouTube, Fritz Springer en español. Y les agradezco como siempre a los patrocinadores que están apoyándonos con su donativo mínimo en Patreon. Siempre es un placer tenerlos ayudando a la resistencia. Que pasen una excelente tarde.